Salvación se escribe con sangre. Cristo Jesús, nuestro Redentor, nuestro Dios, vino a este mundo para traer salvación y vida eterna. Me gusta cómo describe una de las poesías cantadas que utilizamos cuando reza de la siguiente manera: hubo uno que quiso por mí padecer y morir por mi alma salvar. El camino cruento, ensangrentado, a la cruz recorrer, para así mis pecados lavar. En la cruz, mis pecados lavó. Cuánto quiso por mí padecer, con angustia a la cruz fue el benigno Jesús, y en su cuerpo mis culpas llevó. Sí, mi amigo, la más preciosa de todas las historias, la historia de la redención, la historia de la salvación del hombre, no se escribió con las hazañas imaginarias de superhéroes. Se escribió con la preciosa sangre del más grande de todos, Cristo Jesús. Hoy nos proponemos, con la ayuda de Dios, compartir contigo de manera sucinta el desarrollo de esa escritura, lo que dice el plan de la salvación, escrito con la preciosa sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tras la entrada irruptiva del pecado en la historia, se inicia delante del ser humano y delante de la experiencia de esta humanidad todo lo que tiene que ver con el plan de la salvación. Y es así como la palabra de Dios nos presenta en el libro de Génesis, el capítulo 3, el versículo 15, la primera promesa, la promesa de un Salvador. Dice de la siguiente manera: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. De esa manera, cuando el ser humano pecó, cuando el ser humano se apartó de Dios, en cabeza de nuestros primeros padres, Adán y Eva, Dios sale al encuentro del ser humano para buscarlo, porque Dios ama profundamente al pecador. Dios ama profundamente al ser humano. Y cuando el ser humano se extravía en el camino de la vida, Dios viene para buscarlo y para presentarle la más cara de todas las promesas, la promesa de un Salvador. Por eso el texto nos dice que Dios estaba profetizando, Dios estaba de manera adelantada presentando lo que sería el discurrir del plan de la salvación y todo lo que supondría el conflicto entre el bien y el mal. Enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer vendría a ser Cristo Jesús, el Redentor prometido. La simiente de la serpiente, todos aquellos que lejos de Dios procuran batallar contra los planes que el cielo tiene para la salvación del ser humano. Dios promete que se pondría enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Pero el texto también nos permite ver de manera anticipada que aunque la simiente de la mujer sería herida, pero ésta aplastaría la cabeza de la serpiente, es decir, obtendría la victoria. No hay manera más certera que quitar a una serpiente del medio que golpearle en la cabeza. Y Dios, conociendo esto, entonces nos dice que de esa manera Él trataría a aquel que se rebeló contra Dios en el cielo y que luego se introdujo en este planeta para traer tristeza y desolación. Las implicaciones de este conflicto entre el bien y el mal son dos. Número uno,
la vindicación o reivindicación del carácter de Dios. En el cielo el enemigo había levantado falsos testimonios contra el Dios todopoderoso del universo y había dicho que Dios era un Dios tirano, que su ley no se podía guardar, que no se podían observar y obedecer los mandamientos de Dios y ser felices. Pero Cristo Jesús, el Mesías prometido, viene para mostrarle al mundo, y no solo al mundo, sino al universo entero, que Dios tiene siempre la razón y que su propósito de dar felicidad al ser humano es real y es verdadero. Pero en segundo lugar, la muerte de Cristo en el Calvario tenía como propósito redimir al ser humano, recuperar al hombre que se apartó de Dios, que se separó del Redentor, que se apartó del Creador del universo. Jesús, estando allí en el jardín del Getsemaní, hizo una oración muchos siglos, milenios después de que se diera la profecía de Génesis 3:15. Jesús oró: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No fue fácil el plan de la redención. No fue fácil para el amado de Dios, el amado del cielo, morir en lugar del ser humano. Murió la peor de las muertes, se sacrificó para dar su vida, para dar su sangre, para tu redención y mi redención. Y como hombre no quería morir, pero entendía que era la única manera, y entonces él mismo dice: pero no se haga como yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Es decir, mi querido amigo, no había otra manera como podía escribirse la salvación suya y la salvación mía, sino por la muerte y el sacrificio de Cristo, tal cual como lo hizo en la cruz del Calvario. Pero saben, esa promesa que fue profetizada después de la entrada del pecado, ahora necesita ser aceptada. Usted y yo necesitamos aceptar esa promesa. En el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, dice lo siguiente, versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa promesa que fue presentada por el mismo Dios desde el principio, ahora necesita ser aceptada. Y déjame decirte lo siguiente: Adán y Eva aceptaron la promesa al permitir que la piel de ese cordero que fue sacrificado en el principio fuese puesta sobre ellos como la túnica que cubría la vergüenza de su desnudez. Adán y Eva aceptaron la promesa de un Salvador que vendría para colocar sobre ellos el manto de su justicia, el manto de su carácter, para presentarlos delante de Dios sin manchas ni tachas, como si nunca hubieran pecado. Qué maravilloso es el plan de la salvación. Abel, al obedecer lo que el Señor había pedido, ofreció también un sacrificio, a diferencia de su hermano Caín. Ofreció un cordero. De esa manera, Abel estaba diciendo también que por la fe, esa misma que usted y yo necesitamos ejercer con respecto a Cristo, él estaba aceptando la promesa del Mesías que vendría, del Cristo de Dios que vendría para morir en su lugar. Abraham, a recibir el cordero que Dios proveyó cuando él fue al lugar que Dios le indicó, cuando él fue al monte Moria, y en el lugar donde Dios le mostró, se dispuso para ofrecer el sacrificio, Dios le dijo: no necesitas poner la mano sobre tu hijo. Ahora entiendo que temes a Dios. Y entonces Dios, al ver la obediencia, la disposición de Abraham, presenta a un cordero. Cuando Isaac hizo la pregunta: Padre, tenemos leña, tenemos fuego, tenemos todo, pero ¿dónde está el cordero? Esa pregunta encuentra su respuesta en San Juan capítulo 1, versículo 29, cuando Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al poner la sangre sobre el dintel de la puerta en Éxodo capítulo 12, Israel como pueblo
Por la fe está aceptando la promesa de un Salvador. Pero la pregunta que yo quiero hacer esta mañana, que quiero hacerme a mí mismo, y que te invito a que te la hagas tú también es: ¿y tú qué harás con esa promesa? ¿Aceptarás a Jesús como tu Salvador? ¿Aceptarás que Él escriba en las páginas del universo tu salvación con su preciosa sangre? Tú y yo necesitamos aceptar el carácter de Cristo como la túnica de justicia para nuestra vida. Necesitamos aceptar el sacrificio de Cristo como el sustituto que tomó tu lugar y mi lugar. Eras tú, era yo, los que debíamos morir, los que debíamos dar nuestra sangre, pero nuestra sangre no podía suplir la demanda del cielo, la demanda de la ley que demandaba la muerte eterna del pecador. Pero el Hijo de Dios, que tiene vida en sí mismo, murió en tu lugar y murió en mi lugar. Tú y yo necesitamos aceptar ese sacrificio sustitutivo para nuestra redención. Necesitamos recibir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Necesitamos señalar el dintel de la puerta de nuestro corazón con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Saben? Una de las cosas que más me llama la atención de la palabra de Dios es que lo que Dios prometió, lo que Dios había dicho, se cumplió. Génesis 3:15 habla de que se pondría enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Pero esa promesa no se quedó en sola escritura. Esa promesa se hizo realidad. La palabra de Dios dice en el capítulo 1 del libro de Juan, el Evangelio según San Juan, que el Verbo se hizo carne, que Cristo Jesús vino al mundo, tomó la naturaleza humana, vino a vivir entre los hombres, puso su tienda, su tabernáculo entre los seres humanos, vino a morar entre los hombres para darnos salvación y vida eterna. ¿Y sabes qué me llama la atención? Que la palabra de Dios me presenta en el libro de Isaías, el capítulo 7, la profecía de lo que haría el Mesías, de cómo el Salvador vendría. Quiero invitarte a que te ubiques allí donde estás, en tu casa, escuchando. Isaías capítulo 7, versículo 14 dice lo siguiente: por tanto el Señor mismo dará señal. La virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Isaías escribió alrededor de 7 siglos antes de que Cristo Jesús apareciera en el mundo como un bebé. 7 siglos antes, mi querido, que me escuchas en esta hora. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que cuando voy a la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, me encuentro con que esa palabra no se quedó solo en escritura. San Mateo capítulo 1, versículo 22 y 23 dice lo siguiente. Dice: todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. ¿Qué dijo el profeta? Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Sí, mi querido amigo, 700 años antes, alrededor de 700 años antes, Dios a través de su profeta predice cómo sería el nacimiento virginal de Jesús. Y luego cuando Cristo viene, ahora Mateo, que había tenido que tener la oportunidad de ver al Salvador, dice que lo que el profeta había dicho se había cumplido. Ese es el Dios en quien podemos creer, en quien podemos confiar, aquel que cumple lo que promete. No sé si estoy hablando en esta hora para alguien a quienes le han quedado mal en la vida, a quienes han roto su corazón con promesas que nunca llegaron a término, que nunca se hicieron realidad. Pero quiero hablarte de un Dios que es poderoso y que cumple sus promesas. Y tiene promesas maravillosas para ti. Él promete transformar tu vida. Él promete darte un mundo mejor. Él promete moverte de este mundo lleno de dolor, de tristeza y de angustia a un mundo donde no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor.
Y así como prometió que el Mesías vendría y lo cumplió, cumplirá lo que te ha prometido. Allí mismo en el libro de Isaías, en el capítulo 40, el versículo 3, la palabra del Señor presenta lo siguiente. Isaías capítulo 40, versículo 3, dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, nivelad una calzada en la estepa a nuestro Dios. Voz que clama en el desierto. ¿Y saben qué es lo interesante? En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, encontramos lo siguiente. Dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿quién eres tú? Versículo 20, él confesó y no negó. Confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres? Tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Es decir, Isaías profetizó la venida de uno que prepararía el camino del Señor, que clamaría y que su voz sería levantada para llamar la atención del ser humano al Salvador, a aquel que escribiría la historia de tu redención y de mi redención con su propia sangre. Y tal cual como Isaías lo profetizó en Isaías 43, luego entonces vemos el cumplimiento de esa promesa tal cual como el Señor lo presentó. Pero déjame presentarte una muestra más de que Dios cumple su palabra. Isaías 61, versículo 1: el Espíritu de Jehová está sobre mí, el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas o buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel. ¿Y sabes qué? En el libro de Lucas, en el capítulo 4, los versículos 18 y 19, la palabra del Señor dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Quién está presentando esto? Aquel de quien se dijo que lo haría, ahora él mismo está en escena diciendo que hoy se está cumpliendo esa escritura, que se estaba cumpliendo ese día esa escritura en su experiencia. Cristo Jesús era aquel que vendría para dar libertad, era aquel que venía para devolver la vista a los ciegos, era aquel que venía para ser ungido y sanar a los quebrantados de corazón. Esa promesa en esta hora es para ti, mi querido amigo. Cristo Jesús quiere sanar los quebrantos de tu corazón. Cristo Jesús quiere transformar tu experiencia de vida. Cristo Jesús quiere abrir tus ojos para que veas que hay salvación para ti y para mí. La palabra del Señor dice: ninguna condenación, en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Es decir, los que aceptan ese sacrificio, los que aceptan que su salvación se haya escrito con la sangre del Cordero de Cristo Jesús. No hay condenación para ellos. No importa cuánto hayas pecado, no importa cuán lejos te hayas ido de Dios. Dios puede redimirte, Dios puede perdonar tus pecados. Pero saben, la mayor descripción profética de lo que haría el Salvador del mundo en tu lugar y en mi lugar, la encuentro escrita en el llamado poema del siervo sufriente, Isaías 53. Y por cuestión de tiempo no lo voy a leer, pero tú en casa puedes leerlo. Puedes tomarte el tiempo para analizar ese capítulo y todo lo que implica. Y vuelvo y te repito, alrededor del año 700, 740, entre el año 700 y 740, Isaías escribió lo que está en este libro. Y mira lo que dijo. En el versículo 1 hasta el 3, él profetizó la incredulidad que habría con respecto a la venida del Mesías.
La palabra del Señor dice que cuando Cristo Jesús vino al mundo, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Isaías lo dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él ni esplendor. Lo veremos más inatractivo alguno para que lo apreciemos. Cristo Jesús, el Salvador, el que vino para dar su sangre, el que vino para escribir la historia de tu redención y mi redención, de la redención del mundo entero, fue menospreciado, no fue apreciado. A los suyos vino y no le recibieron. Los versículos 4 al 5 nos dejan ver que su sacrificio sería sustitutivo. Dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Eras tú o eres tú el enfermo de pecado? No él. ¿Eres tú el que te has apartado de Dios? No él. Pero él tomó tu lugar y tomó mi lugar. Sufrió nuestros dolores, pero dice el texto cuál sería el pago. Pero nosotros le tuvimos por azotado, como herido de Dios y afligido, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Son tus pecados los que causaron la muerte del Hijo de Dios. Fue el hecho de hacer provisión para tu perdón, para tu restauración, para mi perdón y mi restauración, la que hizo que el Hijo de Dios dejara su gloria, dejara el trono y la adoración de los ángeles para venir a este mundo sombrío, lleno de caos, de dolor, de tristeza y desolación, para tomar tu lugar y mi lugar. El versículo 7 llama mi atención cuando dice que él fue angustiado y afligido, pero no abrió su boca. ¿Y sabes por qué me llama la atención? Porque cuando voy a los evangelios y leo el relato de lo que Cristo vendría a hacer en la cruz del Calvario, me dice que la noche que vinieron a buscarle para apresarle, esa noche, mi querido amigo, cuando preguntaron quién era Jesús, porque estaba rodeado, estaba alrededor de sus discípulos, y los que venían para apresarle preguntaron quién era Jesús, y él respondió de la siguiente manera: dijo, yo soy. La misma expresión que Dios le dijo a Moisés cuando Moisés le dijo: Señor, y cuando me presente delante del pueblo ellos me pregunten ¿quién eres? Jesús le dijo: yo soy el que soy. Dios le dijo: yo soy el que soy. La misma expresión. ¿Y saben cuál fue el resultado? Dice que la turba que venía para apresar a Jesús cayó al suelo. Era el poder de su voz, el poder de esa expresión que denota el nombre poderoso y majestuoso de Dios, lo que hizo que ellos cayeran al cielo. Pero el texto me dice que él no abrió su boca. ¿Sabes por qué no abrió su boca? Para defenderse. Porque si él se hubiese defendido, la historia de este mundo sería otra, la historia de tu vida sería otra. No habría salvación. Él tenía el poder para derribar, para quitar del medio a los que venían a infligirle dolor, tristeza y angustia ese fin de semana. Pero él cerró su boca. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya al Cordero de Dios. Los versículos 7 hasta el 9 nos presentan todo su sufrimiento. El versículo 8: por violencia y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Se dispuso con los impíos su sepultura, dice, pero más con los ricos fue en su muerte. Otra profecía. Un rico, José de Arimatea, vino para pedir el cuerpo de Jesús y enterrarle en su sepulcro. Todo este capítulo es una profecía de lo que sería la vida, la pasión, vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Maravilloso. Ahora, ¿cuál sería el resultado de ese sacrificio? Dice el versículo 10: Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, es decir, verá el resultado. Dice: vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahora yo te hago una pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es tu salvación y mi salvación. Y por esa voluntad expresa que en algún momento de la eternidad Él había manifestado, envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Permitió que el Hijo de Dios fuera tratado como lo peor, maltratado, magullado, golpeado, abofeteado, escupido y muchas otras cosas podríamos decir de lo que Cristo Jesús sufrió.
al ser sacrificado para tu salvación y mi salvación. Pero me gusta cuando el texto dice, verá descendencia. Es decir, el sacrificio de Cristo tendrá buenos resultados para la honra y la gloria de Dios. Dice el 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Viene el día, mi querido, cuando Cristo vendrá en las nubes de los cielos para recibir a los suyos, a los que aceptaron su sacrificio, a los que aceptan que su sacrificio es escrito con la sangre del Hijo de Dios y valoran ese sacrificio. Y entonces recibirá a los que creyeron en Él, murieron en Él o están vivos para ese momento. Y al ver la escena de miles y millones de personas que aceptaron su sacrificio, quedará satisfecho. Y puedo hacerme una pequeña vislumbre de la sonrisa que se esbozará en el rostro de Jesús al ver a los redimidos por su sangre, entre los cuales usted y yo necesitamos estar. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Así que, mi querido amigo, Dios profetizó lo que ocurriría con Cristo Jesús, cómo la simiente de la mujer derrotaría a la serpiente. El Señor dio esa promesa y fue aceptada, y usted y yo necesitamos aceptarla. Pero saben, hay una advertencia con la cual yo quiero cerrar en esta hora. Y está en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos mejor. Carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 26 al 31. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 26 al 31. Dice lo siguiente. Mira lo que dice. Es para nosotros, es para ti, es para mí. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero y usted también lo es. Ya no queda más sacrificio por el pecado. Es decir, si pecamos voluntariamente, si conociendo que vino para salvarnos, que vino para redimirnos, seguimos pecando, dice, ya no queda más sacrificios por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Ahora, esta pregunta importante: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Querido amigo, cuando usted conoce que hay un Salvador en Cristo Jesús, cuando usted entiende que todo lo que ocurrió en la cruz del Calvario, que la historia lo corrobora, que año a año lo celebramos en la famosa o en la llamada Semana Santa, pero usted no valora, usted no acepta a Jesús como su Salvador, usted quiere vivir una vida licenciosa, llena de pecado, ¿sabes qué pasa? Estás pisoteando al Hijo de Dios y estás considerando por inmunda la sangre de Cristo Jesús.